10 de la mañana con 54 minutos, estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, también en Montevideo, Canal 21 de Montecable. Vamos a darle la bienvenida al móvil de la mañana del 11 con Lucía Tomé y con, hoy está con Facundo González. Lucía, buen día, ¿cómo te va? Adelante. Buen día Marcelo, buen día para todos. Una mañana fresca, obviamente, pero no tan fresca como ayer, según mi percepción, ¿no? Acá hay un poco de percepción personal, pero bueno, como siempre digo, abríguense, obviamente que está para campera. Nosotros nos vinimos a San Carlos, estamos puntualmente en el Liceo 1 de San Carlos, porque resulta ser que la consejera ANEP, Daisy Iglesias, vino para visitar un poco la institución, conocer e intercambiar un poco sobre diversos asuntos. Es un poco el adelanto que les queremos dar, ya que bueno, en estos momentos justo están en plena charla, digamos, se está llevando adelante a su vez aquí en el liceo una charla sobre adicciones, donde asistieron varias personas, por supuesto que alumnos participando de la misma, y nosotros aquí por luego entrar a conocer un poco acerca de esta propuesta y hablar con Daisy para que nos cuente un poco acerca de esta visita. Esto es lo que queríamos comunicarles, darles el saludo por parte nuestra y decirles que bueno, nos vemos a continuación hablando un poco con la consejera de ANEP. Muchas gracias, Lucía, por este adelanto de el móvil, un tema importante que abordaremos más adelante aquí en la mañana del 11. Ahora recibimos a nuestro primer invitado, como les habíamos adelantado antes de la pausa, el doctor Marcos Sarasola, que es doctor en educación y especialista en gestión de centros educativos. Buen día, bienvenido a la mañana del 11. Muchas gracias, buen día. Un gusto que nos acompañe. Igualmente. Para hablar además de un temazo que solamente con la presentación del tema ya da para horas de debate y conversación. Importancia de la inteligencia emocional en el aula y su impacto en el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes. Cómo estas habilidades influyen en el clima educativo y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Soy todo oídos. Yo te voy a empezar haciendo una pregunta. A ver. ¿Cuál es tu recuerdo más importante en tu vida de estudiante de los docentes? ¿De quién te acordás? De las maestras. ¿De quién? De los ¿De una? profesores. Sí, yo me acuerdo de todas. ¿Por qué? No sé, porque teníamos ese vínculo afectivo, emocional, ese cariño, Exacto. esa cosa personalizada de alguna manera, más Exacto. allá que éramos alumnos, clases de 30 y pico de alumnos. Sí, pero no importaba. Finalmente, todos los que hemos pasado por la educación, tenemos esa experiencia, todos lo sabemos. No estoy hablando de algo académico, que solo se estudia, se investiga en la universidad. Es algo que todos hemos pasado por esa experiencia. Nos podrá haber gustado más o menos la disciplina y sin embargo recordamos a ese docente, a esa maestra, a ese profesor que nos impactó por alguna razón. Y el impacto es emocional. Entonces, después hay mucha investigación. ¿Y por qué es importante la investigación que muestra que afecta a los aprendizajes y es para lo que estamos? Entonces, si nuestra experiencia vital está vinculada con eso, si la investigación avala eso, yo creo que, como recién dijiste, es un tema importante, es relevante. Hay que saber trabajarlo y esa es la clave. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma un maestro, una maestra, profesor, una profesora en la inteligencia emocional? ¿Cómo formo yo para que el vínculo se trabaje adecuadamente? Porque eso tiene que ver con los aprendizajes. Esa es la clave. Normalmente la formación docente tiene una orientación muy técnica, ¿no? Sabemos la parte técnica, usted tiene que saber, yo soy profesor de física, tengo que saber física. Está bien, después, ¿qué es lo que pasa? Hay estudios que muestran, y nosotros estamos investigando en la Universidad Católica esto, ¿qué dicen los estudiantes de sus profesores? ¿Qué destacan? Porque nosotros, por ejemplo, en el sistema de evaluación, tiene algunos puntos que, valores del 1 al 5, y después tiene una parte cualitativa, donde ellos cuentan cosas. Y todos los comentarios van por ese lado. No es sabe o no sabe, es me respeta, me hace sentir bien, es empático, me oye. Eso es lo que destaca el estudiante, porque eso es clave.
Ahora, ¿se le pone la lupa a la inteligencia emocional o nos manejamos con definiciones y con cuestiones obvias, axiomáticas y nos quedamos ahí? Bueno, nosotros en la Universidad Católica, por lo menos, lo que estamos llevando adelante es una formación donde trabajamos el autoconocimiento. Aquí es clave el que el docente sea consciente, porque primero ser consciente de cómo es su estilo de comunicación, cómo se vincula con el estudiante. Porque a veces uno dice, bueno, más o menos, las cosas hacen así. Bueno, la primera invitación es, toma conciencia de cómo te vinculás vos con tus estudiantes. Y después sí usamos, hay un trabajo, un test psicométrico muy avalado de Bar-On, que toma determinados aspectos de la inteligencia emocional. Y eso es lo que trabajamos. O sea, no es hablar de la inteligencia emocional, sino que hay determinados aspectos, la empatía, la escucha, el cómo maneja las situaciones de tensión en el aula. Hay 4 o 5 cuestiones que hacen a la inteligencia emocional del docente. Ahora, ¿cuáles serían los elementos que han distorsionado esa realidad? Yo salí de la escuela hace más de 50 años, ¿no? Que han distorsionado esa realidad en 3, 4 décadas al punto tal de que hoy no tenemos precisamente, sí el diagnóstico y ya estudios más acabados de por dónde pasa esa necesidad, pero digamos, como que aquello que se atendía tanto en una época tan, comparada con la de hoy, tan primitiva, tan básica, pero tan genuina, ¿qué pasó en 40 años? En 40 años yo creo que la educación no ha tenido grandes cambios. Esencialmente hemos hecho algunas modificaciones, pero son en general modificaciones más instrumentales. Pero toda esta otra parte quedaba muy librado a los docentes. Miren, cuando empezó todo esto del PISA y los Finlandia, bueno, hubo un estudio muy importante que se llamaba ¿qué hacen los buenos sistemas educativos para ser buenos? Y había un capítulo que se sintetizaba en esto. La calidad de los sistemas educativos tiene por techo la calidad de sus docentes. Nosotros tenemos, como país, y podemos, porque es un país que tiene una escala que podría, trabajar mucho en la formación docente. Eso es clave. Entonces, hace 40 años la docencia, en términos de la sociedad, era distinta a lo que es ahora. Ahí hay un cambio. Nosotros tenemos que recuperar eso. El tema de la formación docente sigue siendo clave. Cualquier innovación que uno quiera hacer, cualquier cambio en educación, termina. Había una frase cuando Estados Unidos quiso hacer un cambio muy grande que dijo: todas las innovaciones mueren en los docentes. Porque es ahí. Y hay un dicho español que dice: la cabra tira al monte. Y los docentes, si nos dicen, bueno, y ahora vamos a trabajar por competencia, sí, pero yo más o menos voy a terminar haciendo lo que ya sé hacer y lo que he venido haciendo, y tengo muchos años, me cuesta ese cambio. Entonces, es clave, el docente es clave. Pero la pregunta es si el tipo, la calidad de educación que se brinda bajo esos parámetros es la necesaria para hoy en día, donde el gran desafío es qué estudiantes preparamos, qué hombres y mujeres preparamos para un futuro lleno de incertidumbres, donde van a tener que tener la capacidad de reconvertirse y de, bueno, buscar alternativas a la dinámica que hay. Por eso fundamentalmente, hoy hablamos de el desarrollo de competencias. Yo sé que a veces políticamente es un término controvertido, pero saquémosle la palabra y digamos, por ejemplo, antes a las universidades, antes y ahora, se nos criticaba de que los estudiantes empezaban a aprender cuando empezaban a trabajar. ¿Qué hacen en la universidad? Que no terminan de aprender nada. El tema es que nosotros ahora ponemos el énfasis en los contenidos, sí, siguen siendo muy importantes, pero ¿qué hago yo con esos contenidos? ¿Qué hago? Eso es ser competente. Lo otro es, bueno, ¿sabe la fecha de la Revolución Francesa? Sí, entonces dígame la fecha, yo en el examen le tomo la fecha de la Revolución. Ahora,
yo puedo saber qué hago con eso. ¿Puedo compararla con otra revolución? ¿Puedo saber las consecuencias de la revolución? Es otro enfoque distinto. Entonces, es clave hoy qué hacer. ¿Por qué? Porque los contenidos cambian rápidamente y dentro de 5 años, ¿cuáles van a ser? Hace 3 años que sabíamos de la inteligencia artificial. Nada. Por más que sabía mucho. Nada. Y hoy la tenemos. ¿Qué vendrá dentro de 5 años? No sabemos. Entonces, formemos a nuestros estudiantes, sí con base en contenidos, pero con otras habilidades que, muy mal llamadas blandas, son las que son prioritarias. Yo muchas veces digo, mira, usted lo van a contratar por su currículum, pero lo van a despedir porque usted no tiene esas habilidades blandas. No sabe trabajar en equipo, no tiene criterios para evaluar cosas, no tiene una evaluación crítica, no es creativo. Por eso lo van a echar, no por el currículum. Entonces, eso es clave. Estas competencias transversales son muy importantes. Siempre en la base disciplinaria en la que usted se vaya a desempeñar profesionalmente, claro. Ahora, usted, en su calidad de docente, vinculado a la Universidad Católica, todo esto de las competencias y de la adquisición de conocimientos, se da de bruces ahora lo que vemos que pasó en la Facultad de Psicología. Decimos, bueno, la utilización de una herramienta, digamos que echa por tierra todo ese trabajo y el esmero en planificar lo que es impartir un conocimiento que al estudiante le quede, ¿no? Decimos, bueno, pero a ver, esta herramienta no viene a, de alguna manera, a revolucionar todo el sistema educativo en el sentido de que prácticamente es incontrolable. Ahora están evaluando de anular esa prueba porque los resultados rompen los ojos, ¿no? Evidentemente Sí. hicieron trampa. Sí. Yo estoy muy agradecido a la inteligencia artificial, primero como herramienta, y segundo, porque nos obliga casi a un cambio en cómo evaluamos. La evaluación, todos sabemos, ¿no? ¿Y esto va para el examen? ¿Qué me estaban preguntando? ¿Esto es importante? ¿Esto es relevante? Estudio esto, lo dejo de lado. Claro, porque la evaluación condiciona cómo yo preparo mi curso, cómo aprendo. Hay una frase también típica en educación, dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. Entonces, cuando la evaluación, como fue tradicionalmente, era una evaluación que era repetir contenidos, hoy esa evaluación no tiene sentido, porque si yo estoy diciendo que lo importante es qué hace el estudiante con el contenido, yo le tengo que proponer actividades que pongan en juego ese contenido en actividades lo más, llamamos, auténticas posibles. No me hables de cosas que no, cosas concretas. Entonces, esto nos obliga, por suerte, bienvenido sea, a cambiar nuestro sistema de evaluación. Que no sea repetir contenidos, que sea donde yo tenga que poner mi creatividad. ¿Y puedo usar herramientas? Claro que puedo usar herramientas. Yo soy de la época, yo estudié ingeniería, donde se discutía si podíamos usar o no calculadoras. Y hoy, ¿quién discute que se puede usar una calculadora? Entonces, no nos centremos tanto en la herramienta, que nos puede ayudar mucho, sino en el concepto. ¿Qué sentido tiene la evaluación? Se puede establecer un paralelismo entre lo que era aquella época de decir, no, utilizar calculadora sí o no, porque te anula, después no sabes hacer una cuenta. Claro. Hoy, no, ojo en la inteligencia artificial, porque te vas a recibir y no vas a saber nada. O sea, la escala ha ido aumentando en función de las nuevas tecnologías, Sí, ¿no? es muy útil la inteligencia artificial. Claro, pero el tema es el ChatGPT, todo uso que eso. se le da. Claro, pero en cualquier herramienta el tema es el uso que se le da. Claro, pero los contralores en la educación puede ser muy grave, porque termina con generaciones recibidas que no tienen el conocimiento incorporado que necesitan para cumplir con o desarrollar su carrera, su Claro, profesión. pero mira, justamente, no es el conocimiento, es la competencia. Es decir, ¿qué hace con el conocimiento? Si se trata yo le digo, hágame una monografía sobre las leyes de Newton, yo voy a usar el ChatGPT. Ahora, yo puedo plantear otro tipo de evaluación, si yo quiero que sepa qué hacer con las leyes de Newton. Entonces, ha cambiado, pero se puede cambiar.
Pero el estudiante sabe cuáles son las leyes de Newton cuando en realidad la respuesta la dio con inteligencia artificial. O sea, el famoso estudio para salvar el examen. Y después salvar el examen, qué suerte. Bueno, ahora vení, contame qué conocimiento tenés. No, la verdad que ni idea, no sé. Porque... Pero todos lo hemos vivido, todos eso hemos vivido. Íbamos, hacíamos como que sabíamos y estudiábamos con para el poquito de examen. conocimiento estirarlo y Pero adornarlo. tenías un curso durante un año, después ibas 3 días a un profesor particular y salvabas el examen. ¿Aprendió? ¿Realmente aprendiste? ¿O lo que hiciste fue tener la habilidad para eso, para mostrar eso? Eso es aprendizaje. Trabajo es igual a fuerza por distancia, ¿no? Sí. Bueno, en términos generales... Sí, la fórmula, digamos. Me acuerdo porque tuve que dar un examen creo que de tercer año liceo, cuarto, no me acuerdo. Y esa fórmula decían, memorícense la fórmula. Pero fíjate, es el desplazamiento, es un vector, es algo mucho más complejo que eso. Sin duda. Sí. Doctor, le quería preguntar, porque hablamos de los alumnos, ¿qué pasa con la inteligencia emocional de los docentes? Que también juegan un rol clave en la clase. Ese es el trabajo que estamos haciendo nosotros, justamente, ¿no? En la inteligencia emocional del docente. Es decir, el docente que toma conciencia de cómo pone en juego esos aspectos de la inteligencia emocional, cómo maneja la atención, cómo maneja a ese estudiante insoportable, porque los hay, ¿o no? No. En todas las clases de todas las épocas ha habido. ¿Y cómo lo maneja? A mí me encantan esos. ¿Sí? Y porque me dan un juego que no me lo da otro, por ejemplo. Porque interviene, porque dice, porque discuten, porque debaten. Hay que manejarlos, porque pueden llegar a distorsionar en un extremo. Pero esos estudiantes se pueden incorporar. Pero ¿cómo manejo eso? ¿Cómo me afecta a mí? ¿Por qué me cae bien este y no me cae bien el otro? ¿Y por qué yo a este le presto más atención y no al otro? Y al otro que es calladito, yo no le digo nada. Y igual necesita reconocimiento, aliento. Bueno, tomar conciencia de eso. Eso es clave. Después podré o no, pero ya el solo hecho de tomar conciencia de cuál es mi estilo, no todos los docentes tenemos el mismo estilo. No. Bueno, eso también juega a la hora de, los recuerdos, ¿no? Uno recuerda maestras o profesores que eran unos cracks. Yo lo tuve, este profesor, un fenómeno, Claro. que gozan de una imagen muy querida y muy popular por su forma de enseñar, por su empatía. Y también están nosotros. Fulano era bravísimo, siempre malísimo, era durísimo con las sanciones, con las notas, con los escritos. Claro. Entonces los profesores también se ganaban su imagen en función de ese vínculo. Pero viste que es tejían. emocional. Sí. Finalmente, es emocional. No es lo otro. Dicen, ay, no, sabía mucho, no sabía. Sí, eso sí. Pero estudio, los investigadores valoramos mucho, por ejemplo, esas investigaciones que toman muchas investigaciones, ¿no? Es una revisión sistemática con determinados criterios, no toman cualquier cosa. Y hay uno que es de abril, yo lo leí ahora, de abril, donde era 51 investigaciones entre el 2009 y 2019, que mostraban de nuevo que lo que más valoraban sus estudiantes era, me atiende, me escucha, me respeta. Es eso. Después, sí, por supuesto, tiene que saber la disciplina. O sea, tampoco es que no valga, ¿no? Pero está totalmente estudiado hasta el hartazgo que eso afecta a los aprendizajes. Y como lo que queremos es que aprendan... Claro. Usted es un docente que se ve que le gustan los desafíos porque le gustan esos estudiantes que plantean desafíos, ¿no? Que son de repente disruptivos, pero que le permiten a usted desplegar otras herramientas para la clase. Ahora, la importancia que tiene la inteligencia emocional y la salud mental de sus estudiantes con todo lo que traen en su disco duro, ¿verdad? Con su contexto familiar o social, que de repente llegan a la clase y puede ser un lugar donde... ahí manifiesten determinados perfiles. ¿Cómo se hace para manejar? No son todos los estudiantes iguales, no todos tienen la misma predisposición, no todos tienen las mismas ocupaciones en su cabeza. ¿Cómo hace el docente para distinguir y de alguna manera amoldarse y manejar la clase a medida, digamos? Sí, el tema de la inclusión, o sea, ser inclusivo, es un desafío, sin lugar a dudas.
Y uno puede tener ciertas pistas, ciertas señales. Ahora, yo no soy psicólogo, yo no voy a atender todo eso, tengo que tener en cuenta el contexto, sin lugar a dudas, habrá algunas situaciones particulares. El tema es que estamos en un sistema que todavía tiene muchos rasgos de la revolución industrial. Había un profesor muy importante que hizo Peter Senge de la quinta disciplina para las empresas, y le decía, son como una línea de montaje, ¿no? Vienen los estudiantes en la línea de montaje, este no funciona muy bien, lo reparamos y lo volvemos a meter, y tenemos el timbre todavía, bien tipo de fábrica. O sea, todavía tenemos resabios de lo que fue la revolución industrial, y nuestros sistemas educativos son así, son muy línea de montaje, todo igualito, todo estandarizado. El sistema va mejorando en ese sentido de poder atender la diversidad, que es a lo que tendemos, pero todavía no estamos logrando eso porque tenemos un sistema que uniformiza, que homogeniza, entonces es más complicado. Usted decía recién, hemos mejorado en la educación, los resultados siguen sin ser buenos, la deserción sigue creciendo, el abandono del sistema educativo formal es muy preocupante. ¿Cómo se explica una cosa con la otra? El sistema no está respondiendo, no estamos logrando responder a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Seguimos con un sistema revolución industrial, contenidos. Yo todavía veo una clase donde un profesor está proyectando un texto de Word en una letrita así. Yo digo, es que ¿a qué adolescente le puede interesar eso? O sea, yo no digo que haya que poner a divertirlos a los estudiantes, pero realmente lo estamos motivando, realmente lo estoy provocando a que eso puede estar bueno. La metodología no lo es todo, pero ayuda mucho la metodología. Y yo paso y yo veo a los estudiantes, yo digo, ¿cómo soportamos esto? Muchas veces. Entonces, seguramente no estamos dando respuesta a las necesidades y a los intereses. ¿Y en qué hemos mejorado? Bueno, hemos mejorado en ser más sensibles a todo esto. Hemos ido mejorando, pero no hay del siglo pasado a ahora, todavía seguimos hablando competencias para el siglo XXI. Ya pasamos un cuarto de siglo, ¿no? Entonces, seguimos en eso. Pero hay avances, pero no es fácil. La educación es un ámbito también de conservación cultural, ¿no? Entonces, es muy difícil moverlo. Pero Uruguay está en condiciones de hacerlo. Uruguay es un país que tiene las condiciones. Hay que trabajar con los docentes. Eso es clave. La formación docente es clave. Acá lo demás, hay instituto de formación docente. Sí. ¿Por qué no se logra una mejor calidad de formación docente? Porque además tampoco es pareja, ¿no? Porque tenemos la brecha Montevideo Interior, ¿no? Que en el interior, y cuanto más lejos de la capital, peor es. Sí. Yo siempre invoco a Pablo Estramín, que tenés que morir en la capital. Entonces, ¿cómo se hace para aplicar esto? Yo creo que hay una tendencia de las políticas públicas de poner el énfasis en los diseños curriculares, que está bien, que hay que mejorarlos. Pero mire, un buen docente, dele cualquier diseño curricular, va a hacer bien las cosas. Y un docente que no es tan bueno, con el mejor diseño curricular, no va a funcionar. Entonces, normalmente la tendencia, cuando han habido mejoras en la formación de nuestros docentes, es una mejora que se sustenta en cambios curriculares. Tantas horas más de esto, tantas horas más de lo otro. Y tal vez la formación docente tendría que ir por otro lado, que no sea tanto por eso. Y de nuevo, ¿quiénes son los que forman a los docentes? Porque ahí hay cierta tendencia a reproducir el sistema. Y entonces
Yo hice el IPA en su momento. Yo le iba a decir, el IPA era la marca en el orillo, era egresado Claro. del IPA, era Claro, alto currículum. claro. Pero al final el IPA en mi época... IPA, por lo- Instituto Profesores Artigas, Sí, ¿no? Instituto de Profesores Artigas, en mi época, yo lo viví como una reproducción de lo que era secundaria, era más o menos lo mismo, a un nivel intelectual superior, pero funcionaba de la misma manera, o sea, el sistema era. Entonces, eso si seguimos funcionando de la misma manera, si los docentes que nos forman y formamos docentes, se reproduce el sistema, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho. ¿Está de acuerdo con eso de las pruebas PISA, las pruebas Arista, con que existe el INED? Digo, son Sí, herramientas buenas. El INER ha sido un avance para el país tener un instituto. Tendrá que mejorar, es muy reciente, es nuevo, ha aprendido de otras experiencias. Mire, uno para mejorar tiene que evaluar. Uno puede evaluar y no mejorar, pero para mejorar hay que evaluar. Y evaluar tiene que medir. Todo sistema es perfectible. A veces nos pasa que cuando el resultado de la medición no nos gusta, decimos la herramienta está mal. Pero son las herramientas que tenemos. Uno tiene que aprovechar esas herramientas y con eso mejorar. Pero siempre es buena la evaluación. Yo creo que el eje central de la charla de hoy con el doctor Sarasola, esto de la inteligencia emocional es clave. Clave porque también valida la incorporación de conocimientos y la forma en que se generan esos vínculos entre el docente y el estudiante, ¿no? Incorporar y saber hacer con esos conocimientos. Eso es fundamental. Claro. No solo incorporar. No solo tengo el conocimiento, sino que sé qué hacer con eso y tengo una actitud con eso, ¿no? Eso es clave. No es solo tengo la información. La información está en el teléfono. Pero ¿qué hago yo con esa información? ¿Cuál es mi actitud hacia eso? Digo, física. Claro, difícil. Es linda la física, a mí me encantaba. A mí también. Doctor, un gusto conversar con Igualmente, usted. igualmente. Un placer, hasta Gracias. cualquier momento para generar este tipo de debate, que además creo que tienen puntos enriquecedores. Digo, el escuchar personas formadas como usted, hablar de estos temas, ponerlos arriba de la mesa, explicarlos, fundamentarlos, creo que es clave para la educación. Así que gracias por su aporte. Gracias, muchas un gracias. placer. Tenemos que hacer una pausa, 11:21, ya venimos.